Vamos a ver el rapto secreto. ¿Cuántos han escuchado el rapto secreto? Muchos, ¿verdad? La enseñanza del rapto secreto es la siguiente. Dice que el pueblo de Dios va a desaparecer como repentinamente. Que de repente el pueblo de Dios va a desaparecer. Si venían en un carro, el carro ya no va a tener chofer. Si venían en avión, el piloto era cristiano, va a desaparecer. De repente miles de personas van a desaparecer del mundo. Solamente sus ropas van a quedar. El rapto secreto de esta enseñanza dice que ningún cristiano fiel queda en la tierra y que esa desaparición, ese rapto secreto, ¿ok? Es tan secreto, sí, pero la gente se da cuenta solamente porque no están las personas que deberían de estar, o no están las personas en el lugar donde deben de estar. La tierra permanece igual, sin grandes cambios. Cuando la iglesia, dice la enseñanza, el rapto secreto es tomada, llevada al cielo, dice esta enseñanza que aparece el anticristo. Es un gobierno mundial y este anticristo gobernará por 7 años. 3 años y medio gobernará en paz. ¿Ok? Así dice esta enseñanza. Y los últimos 3 años y medio habrá una gran persecución, la gran tribulación, el gran tiempo de angustia. Enseña así esta enseñanza, el rapto secreto. Nos dice que al final de los 7 años regresa Cristo Jesús y entonces sucede el juicio y se establece el reino milenario de Cristo. Y nos dice aquí que habrá una segunda oportunidad para todos aquellos que no participaron del rapto secreto, que fueron llevados. Nos dice que al final, dice esta enseñanza, que al final de los 7 años, cuando venga Cristo, entonces van a tener una segunda oportunidad. Yo pregunto, ¿la Biblia habla de un rapto secreto? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. La Biblia no habla de un rapto secreto. Habla de un arrebatamiento público. ¿Ok? Arrebatamiento y rapto secreto son 2 cosas completamente diferentes. La Biblia habla de un arrebatamiento. Tomados, pero va a ser algo público. La segunda venida de Jesús, mis queridos hermanos, será, ¿ok? Será de tal manera, tan pública, que ¿saben cuál es el secreto del rapto secreto? Es que no existe, ¿ok? No existe el rapto secreto en la palabra de Dios. Hay un texto bíblico que lo han tomado y le han dado esa aplicación. El griego original de ese texto bíblico lo han traducido, lo han mal traducido, ¿ok? Para dar la idea del rapto secreto. Quiero decirles que la enseñanza del rapto secreto no era una creencia de la iglesia cristiana, sino hasta hace unos 100 años atrás. No se hablaba de esto, hasta unos 200 años atrás, no se hablaba de esto de esta manera. Ahora, ¿cuál es ese versículo bíblico que se utiliza para hablar de un rapto secreto? Y hay algunos otros más. Vayan a su Biblia, 1 Tesalonicenses 4:17. Dice la palabra de Dios, está bien aquí en la pantalla. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que resucitan,
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra en griego, arrebatados, la tengo aquí en la pantalla, es arpagasimotea, que significa ser arrebatado, ser quitado. ¿Quitados de qué? Pues de un lugar, quitados de un enemigo, La palabra rapto no existe en el griego original. Aunque habla de un arrebatamiento, habla de ser quitado, pero el ser quitado no va a ser en secreto, va a ser público, va a ser audible, va a ser visual. Van a haber grandes cosas que van a suceder cuando seamos arrebatados por el Señor. No va a ser en secreto. Esto lo vamos a ir aclarando mediante el estudio de la palabra de Dios esta mañana. ¿Qué es la palabra raptar? A diferencia de arrebatado. La palabra raptar es ser tomado en contra de la voluntad de uno. Cuando te raptan, y aquellos, ¿verdad?, que viven en México saben que han pasado una tremenda crisis de secuestro. De ahí viene la palabra raptar. Ser llevado en contra de la voluntad de uno. Yo pregunto, ¿la iglesia en esta enseñanza va a ser llevada en contra de su voluntad? ¿Será que la venida de Cristo Jesús, algunos van a ser llevados en contra de su voluntad al cielo? En ninguna manera. La palabra correcta es arrebatamiento, ¿Qué es ser arrebatado? Como dice el apóstol Pablo que sucederá, es entonces ser quitado simplemente. Finalmente aparece Cristo Jesús y nos arrebata, nos quita de la tierra, nos quita del enemigo. Pero este arrebatamiento no es en contra de la voluntad de ninguno y tampoco es secreta. El arrebatamiento no es secreto, es público. Así que vuelvo a repetir, el secreto del rapto secreto es que ¿qué? Es que no existe. No es una enseñanza bíblica. Ahora, hay otros textos que quiero que ustedes vean y los subrayen, si lo pueden hacer. Se utilizan unos textos bíblicos para hablar del rapto secreto. Miren, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:16, ya lo repetí, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiero establecer algo bien claro aquí, El arrebatamiento es público y sucede cuando sucede al mismo tiempo o en la misma ocasión cuando los muertos resucitan. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea tomada, por Cristo, hermanos, sucederá mano a mano con la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Amén. No sucede, no son dos eventos separados. El rapto secreto, la enseñanza no bíblica del rapto secreto dice que van a ser tomados en silencio, desaparece. ¿Y qué con los muertos entonces? El apóstol Pablo aclara, dice el mismo Señor: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ellos resucitan cuando venga Cristo y dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Con los muertos que resucitaron en Cristo Jesús. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16
y 17. Entonces el arrebatamiento sucede en la misma ocasión cuando los muertos resucitan. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 5, 28 y 29. Dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, mas los que hicieron el mal saldrán a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Ok? El Nuevo Testamento y todos los apóstoles hablan de que la iglesia va a ser tomada, pero la hablan de la resurrección juntamente con la segunda venida de Cristo Jesús, juntamente con la ida de la iglesia hacia la patria celestial. Ninguno de los apóstoles menciona este evento por separado o en silencio. Ahora, quiero mostrarles algunos textos, otros textos adicionales que se usan para malinterpretar. Por ejemplo, Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dicen, allí está. Allí habla del rapto secreto, de que una va a estar en la tortillería y va a quedar allí su balde, ¿verdad? Con el nistamal. Y una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Uno va a estar en la cama, los dos que están en la cama, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Mis hermanos, ¿es esto la confirmación del rapto secreto? En ninguna manera. ¿Saben? Tenemos que leer el contexto. Tenemos que leer cuándo dijo Jesús estas palabras, a quién se las dijo. Y hermanos, sacar este texto bíblico así nomás y dejarlo solo, eso es estudiar algo sin contexto. Y alguien dijo una vez, y esto lo aprendí en teología, un texto sin contexto es solamente un ¿qué? Un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para poder creer o hacer creer algo que no es cierto. Vamos a ver el contexto. Miren lo que dijo Jesús en Lucas 17:34. Él lo dijo, pero vamos a ver Lucas 17 en adelante, 34 al 36. Dice, preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá ¿con qué? Advertencia. En Mateo 24, 42 al 44, Jesús establece también el contexto de estas palabras de que uno va a ser dejado y otro va a ser tomado. Es que vendrá la segunda venida de Cristo Jesús en una manera sorpresiva. No está hablando de que va a ser en secreto. Es que cuando venga Jesús, uno va a ser tomado, claro que sí, el que es salvo en Cristo, y el otro va a ser dejado. ¿Por qué? Porque no creyó en él. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él les dice de velar, porque no se sabe a la hora que Él va a venir. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Que no pensáis. El contexto de estos versículos que habla de uno en la cama dejado, otro llevado, otra, una mujer moliendo, una ser tomada y la otra dejada, uno en el campo tomado y dejado, el contexto habla acerca de velar, acerca de estar preparados, de que la venida de Cristo Jesús
va a ser sorpresiva, que no va a haber anuncio previo a la exacta llegada de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Cuando llegan los ladrones, ¿dan aviso? De ninguna manera. La segunda venida de Jesús será como un ladrón que vendrá en la noche, en la cual dice: los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Una pregunta: ¿suena esto muy secreto? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, la Biblia, hay algunos que mencionan sobre la gran tribulación. Dicen que la iglesia, durante esos 7 años que el anticristo va a reinar, mencionan de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Que la gran tribulación la va a pasar la iglesia, ¿dónde? Allá en el cielo. Pero eso tampoco tiene apoyo bíblico. Tampoco lo tiene. Miren lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, hablando de la gran tribulación, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, tiempo de tribulación. Dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que que se hayan escritos en ¿dónde? En el libro. Se levantará, dice, se levantará y liberará al pueblo. ¿De qué lo liberará? De la gran tribulación que estará pasando el pueblo de Dios antes de su venida. Ahora, miren el contexto. Cuando sea la gran tribulación en esta tierra, la última gran tribulación, hermanos, cuando se levante Cristo a defender a su pueblo, mire lo que dice Daniel versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, cuando sea la gran tribulación, el pueblo de Dios la va a estar pasando aquí en la tierra. Se va a levantar Cristo en gloria y majestad y va a venir por la segunda ocasión. Y número 4, los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el contexto de la segunda venida de Cristo Jesús. Justo antes que venga Cristo, la iglesia ha de estar pasando un gran tiempo de angustia, un gran tiempo de tribulación. No allá en el cielo, pero aquí en la tierra. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios, hermanos? Pero ¿qué dice, hermanos, qué dice la palabra de Dios sobre la manera que vendrá Jesús? ¿De qué manera vendrá Él en su segunda venida? ¿Será secreta? De ninguna manera. La venida de Jesús, dice la palabra de Dios, que será corporal y será literal. Hechos 19:1, 9 al 11, cuando los discípulos estaban viendo cuando Jesús fue tomado hacia el cielo, dice la palabra de Dios: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando igualmente al cielo mientras él se alejaba. De repente, dice la Biblia, se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Cuántos dicen amén? La venida de Él no será secreta. Él vendrá por sus discípulos de manera corporal y de manera literal. La Biblia dice que la segunda venida de Jesús será visible. Apocalipsis 1:7 dice: miren que viene en las ¿qué? Miren que viene en las nubes. Dice la Biblia ahí:
todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él hará lamentación todos los pueblos de la tierra. Así sea. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La venida de Jesús será visible. La venida de Jesús será corporal. La segunda venida de Jesús será un evento estruendoso. ¿Qué quiere decir estruendoso? Quiere decir que va a haber toda clase de sonidos, va a haber toda clase de atención puesto. Cuando dice, wow, ese choque fue estruendoso, hermanos, quiere decir de que ese choque llamó tanto la atención que todos tuvieron que mirar, ¿verdad? Ver hacia el lugar que sucedió el evento. Pues el evento de la segunda venida de Jesús será un evento estruendoso. Nuestra atención a nivel mundial va a ser puesta en la venida de Cristo Jesús. La Biblia dice en Mateo 24:27, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 16, 18 al 21 nos dice de la segunda venida de Jesús. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. ¿Eso suena secreto? De ninguna manera. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y tan violento. La segunda venida de Jesús, hermanos, será estruendosa. Nos dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16, que en ese momento, cuando sea este gran terremoto, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y al sonido de la trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo del cielo al otro. La palabra de Dios dice que Él descenderá con trompeta de Dios, y en un instante, al abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Mis queridos hermanos, será estruendoso. Imagínense, se ve la venida, la señal. Hay un terremoto, la gente mira hacia el cielo, toda la atención está puesta, los sepulcros se abren. Hermanos, esto no suena como secreto para mí. La Biblia dice, sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. La segunda venida de Jesús, hermanos, será un evento repentino e inesperado, pero no va a ser secreto, ¿ok? Va a ser repentino e inesperado, pero no va a ser secreto. La venida de Jesús va a ser pública, va a ser auditiva, visual, va a haber movimiento en esta tierra. Mateo 24, 27 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este versículo es 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4. La palabra de Dios, hermanos, dice que será tan repentino e inesperado por todos, pero sobre todo aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Apocalipsis 6, 14 al 16 dice que el firmamento desaparece, el cielo se enrolla como un pergamino, el cielo se abre, hermanos. Vamos a ver más allá del espacio que está aquí sobre nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 al 16, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Suena esto como secreto?
de ninguna manera. La palabra de Dios continúa diciendo que los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y gritaban, hermanos, fíjense qué gritos de terror, qué gritos de miedo. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, diciendo: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mis queridos hermanos, cuando venga Cristo en gloria y majestad, esto no va a ser secreto, va a ser público. Y el pueblo de Dios va a estar esperándolo con gozo y alegría. Amén. No va a ser tomada por miedo, no va a ser tomada por sorpresa, en el sentido de que, ay, no estoy listo. Estos son los que dicen: no estoy listo. Estos son los que dicen: quiero una segunda oportunidad. Pero saben, el rato secreto dice que habrá oportunidad después de los 7 años. Hermanos, tuvimos toda nuestra vida como oportunidad para aceptar a Cristo Jesús, y hoy es ese día maravilloso de aceptarlo en nuestro corazón. ¿No dicen amén, hermanos? ¿No será la venida de Jesús maravillosa? Dice que habrá llegado aquel día, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Cuando venga Cristo, hermanos, y los muertos resuciten, ahí comenzará lo que estudiamos hace poco, la primera resurrección, porque habrá 2 resurrecciones. La primera resurrección sucederá para todos aquellos, y con esto concluyo, sucederá para todos aquellos que creyeron en Cristo y en su segunda venida resucitan para vida eterna. Cuando ellos sean resucitados en esta primera resurrección, comienza algo maravilloso que se le conoce como el milenio. Cristo toma a su pueblo y se lo lleva, hermanos. Los arrebata, claro que sí, los toma. Y saben, los toma para alejarlos del pecado, los toma para alejarlos de Satanás para siempre, los toma no secretamente, sino en público, para que todos vean de que Él ha llegado, el tiempo se ha terminado, y todo aquel que creyó ahora hereda la vida eterna. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 26, nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él. ¿Cuántos años? 1000 años reinarán, tomarán unas vacaciones de 1000 años. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, todo esto sucederá. Todo esto sucederá en la segunda venida de Cristo Jesús. No será secreta, será pública. Todo el mundo va a estar viendo. Y sabes, todo el mundo va a estar viéndote a ti y a mí, que en gozo y alegría vamos a estar ahí. Señor, este es al que le hemos esperado, y este nos salvará. Con Él vamos a ir todos como familia. Bienaventurado, dice, el que tome parte en la primera resurrección. ¿Sabes por qué? Porque habrán 2 resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de vida eterna, pero la segunda resurrección es la resurrección que sucede después del milenio. Esa segunda resurrección, hermanos, es la resurrección que tú y yo no queremos participar. Por 1000 años el pueblo de Dios es llevado al cielo, ya resucitados, y los que están vivos también siendo tomados todos juntos. Y saben, la palabra de Dios dice que entrarán ante la presencia de Cristo y volvieron a vivir y reinarán con Cristo por 1000 años. Cuando el pueblo de Dios sea traspasado para iniciar el milenio, baja un ángel poderoso y dice que baja y toma a Satanás, lo toma preso. Dice que tiene en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y prende al gran dragón, aquella serpiente antigua, quien era llamado el diablo y Satanás, y lo ata ¿por cuántos años? Por 1000 años.
Bendito sea Dios, hermanos, ¿saben? Mientras tú y yo y nuestra familia va a estar en una vacación de 1000 años, y algunos no pueden tomar ni una vacación de 2 días, ¿verdad? Pero vamos a una vacación de 1000 años. Satanás va a quedar preso 1000 años aquí en esta tierra, y todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección quedarán aquí. Y Satanás verá su obra, hermanos, en este mundo ya hecho un desastre. Por 1000 años Él estará viendo todo esto. Y al final de los 1000 años, ¿qué sucederá? ¿Qué haremos allá en el cielo por 1000 años? Ese va a ser el siguiente sermón. ¿Sabes? La segunda venida de Jesús así será. No va a ser en secreto. No va a ser en silencio. No vas a andar manejando y desapareces de ninguna manera. Va a ser visual, va a ser auditiva, va a ser una cuestión conmovedora a nivel mundial. Oh, día glorioso, mi querido hermano. Y sabes, la promesa que Jesús iba a regresar se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho a ustedes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y se los preparo, vendré otra vez para llevármelos conmigo, y así ustedes estarán donde yo ¿qué? De yo esté. Pero este privilegio lo van a tener solo aquellos que aceptaron a Cristo Jesús en sus vidas y creyeron en su segunda venida. Yo pregunto, esta mañana, ¿cuántos quieren reafirmar su creencia en que Cristo viene pronto, hermano? Levanta tu mano, amén. Gloria a Dios. Pero si hubiese alguien aquí en esta mañana, hay una invitación especial. Dice Apocalipsis 22:7: el Espíritu Santo y la novia, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que escucha diga: ven, ven Jesús. El que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuita. Esta mañana, todos los que estamos aquí presentes, yo los quiero invitar a que le digan al Señor: ven Jesús pronto. Y si tú no has venido a Él, que tú lo hagas de todo corazón. Acepta a Cristo como tu Salvador y recibirás la vida eterna. Acepta a Cristo como tu Salvador y has recibido el perdón de tus pecados. Acepta a Cristo como tu Salvador y tendrás parte en la segunda venida de Cristo Jesús. El gran secreto del rapto secreto es que no existe. La segunda venida de Cristo Jesús será literal, y tú y yo hemos de estar allí. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque podemos quedar claros a través de tu santa palabra de que la segunda venida de Cristo Jesús no va a ser secreta, sino que va a ser algo tan hermoso, visual, que nosotros no vamos a tener miedo ni temor, sino que vamos a estar gozosos aquel día maravilloso. Por favor, Señor, permite que yo y mi iglesia, todas estas hermosas personas, Señor, ellos y sus hogares, todos puedan estar allí ese día maravilloso. Cristo viene pronto, Señor, y eso lo vamos a esperar con gozo y con alegría. Gracias por habernos reconfirmado en esta gran verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.